Ya debería estar abierto, qué raro. Voy a mostrar. Ya, entonces, revisen lo de acá, es el balotario, ahí tienen todas las preguntas, ya todas las posibles preguntas. Entonces revisen si alguna no están de acuerdo, si alguna no estuvieron, y esas son las preguntas. Había algunas preguntas de integración y alcance, había algunas preguntas de tiempo, y había preguntas tipo PMP, ¿no? Que eran un poco las más complejas. Entonces acá ahora pueden revisar. Ya se va a cerrar a las 7, ¿no? Entonces revísenlo ahora. Ya, y sobre el cuestionario práctico se le pedía 3 cosas, ¿no? Se les pedía el camino crítico, ¿ya? Puede ser con Gantt, puede ser sin Gantt, pero tenía que ser, perdón, puede ser con Excel, puede ser sin Excel, pero tenía que verse el camino crítico. Algunos me han enviado a mano, no hay problema. Mientras se mire que se han hecho las operaciones y que el camino crítico tiene las holguras en cero. ¿Ya? Y a partir de ahí sacaban el Gantt. Entonces ahí no había mucho problema. Lo que sí he visto que han tenido problemas es al momento de calcular calcular los tiempos. Entonces, la mayor parte ha sido que los tiempos no han estado bien calculados. Vamos a ver esto. Ya, entonces para eso tengo este Excel. Ya, y a cada uno, bueno, en cada pregunta estaba distintos valores, ¿no? Y una de las actividades tenían que hacerla con el método de paramétrico, que es esta, la actividad 1.1. Ya la actividad 2.2 se hacía con el método análogo, que está acá. Y la actividad 3.1 era con el método PERT. Ya, entonces recuerden, y acá, bueno, acá se ve la fórmula en todo caso, pero también lo pueden hacer a mano incluso. Se redondea siempre hacia arriba. Ese era uno de los, de los temas, ¿no? Porque si sale 2.1 unidades, siempre se redondea hacia arriba, ¿no? Porque no está 2.1 días, deberías pasarlo a 3 días. ¿Ya? Y era la optimista más la más probable por 4, más la pesimista, todo entre 6. Entonces ese era el orden. ¿Ya? La optimista y la pesimista valían 1, y la más probable vale 6. ¿Ya? Porque es la de 4 veces. Entonces ese era el orden. Y ahí es donde ha habido también algún tema. Entonces era redondear más la optimista, más la pesimista, más 4 veces la más probable entre 6. ¿Ya? Y ahí le salían las actividades. Ya, la otra era la actividad análoga. ¿Y cómo se calculaba la actividad análoga? Sacabas un factor, y el factor era la actividad actual entre la actividad previa. ¿Ya? ¿Por qué la actividad actual entre la actividad previa? Porque si la actividad actual es menor que la actividad previa, te va a salir un factor menor a 1. Y si la actividad actual es mayor o dura más tiempo que la actividad previa, te va a salir un factor mayor a 1. ¿Ya? Y ese factor lo multiplicaban por la duración previa, ¿no? Para salir ese factor, para poder obtener ese resultado. ¿Cómo podían comprobar eso, no? O sea, por ejemplo, si veían que la actividad actual, que en este caso, por ejemplo, la instalación de 10 equipos, ¿ya? Y la actividad previa era 15 equipos, ¿ya? Entonces, obviamente, tendría que salir un número menor que los días de la duración previa, porque voy a instalar menos equipos. ¿Ya? Entonces, si la actividad previa era 7 días, ya la actividad actual es 5 días. Entonces, sí podrían ustedes comprobar. Como la actividad previa instalamos 15 equipos y nos demoró 7 días, y ahora vamos a instalar 10, el número de días que va a usar va a ser menor, porque estamos instalando menos equipos. Entonces, así podrían ustedes comprobar. He visto que también ha habido errores ahí. Ya, y finalmente en la que se hacía con el método paramétrico.
Entonces estaba con 30 horas por equipo y eso se multiplica por el porcentaje de disponibilidad, es 90%, se multiplica otra vez por el factor de desempeño y se divide entre la cantidad de horas que vas a tener disponibles cada día, que es 12 horas por 3, por cantidad de equipos, ¿no? O sea, si por ejemplo me salía, acá está aleatorio, si por ejemplo acá me salía que tenía 8 horas con 3 equipos, entonces yo cada día iba a tener 24 horas, 8 por 3, 24. Multiplicaba 31 por porcentaje de disponibilidad por porcentaje de desempeño y ya me salía el resultado. Entonces, esa es esa parte de resolución. Y acá he tenido más holgura les he dado, digamos, acá en la actividad 1.1, ¿no? O sea, si ahí había unas pequeñas diferencias, no había problema. Pero tenía un poco menos holguras en los otros dos, ¿no? Porque son más directas, digamos. ¿Ya? Entonces, esa es la resolución. Y lo otro que pueden revisar son los valotarios que les he dejado acá. Ya, entonces hasta ahí preguntas, consultas, para ver ya sus exámenes, a ver si algo he calificado mal, quizás. Una revisión. ¿Alguien tiene ahorita ya alguna consulta que estaba pendiente, que ya la habían revisado? Ya, voy a estar acá para que tengan tiempo de revisar, porque va a estar abierto hasta las 7, voy a dejarlo acá, voy a estar acá todavía, ya, pero les voy dejando ¿cómo se llama? La tarea para la siguiente clase, ya, no sé si está ya a ver. Profesor, no lo entendí muy bien. ¿La tarea es el control o aparte del control? No, el control, solo quiero ver cuál es si ya lo tengo colgado el capítulo. ¿Y qué número de lectura sería, profesor? Gestión de costos, es lo que estoy viendo ahora, es el capítulo 7, ya, pero voy a ver si ya lo tengo colgado, a ver, un ratito. O sea, de hecho lo tengo colgado, lo quiero ver si está en el Moodle, ¿no? Acá está, gestión de costos del proyecto. Mosaico. Ya está. Profesor, disculpe la Sí. molestia. Sobre las preguntas del parcial, ¿dónde las podemos ver, la resolución? Acá, en el mismo examen parcial, en la misma mosaico de examen parcial, abajo dice resolución. Y ahí tienen las 3 valotarios. Ya, lo he puesto en forma de cuestionarios. Entonces ustedes pueden entrar al cuestionario y ahí están todas. Está con navegación libre y con cualquier cantidad de intentos, ¿no? O sea, intentos infinitos, sin límite. Y ahí pueden ustedes ver la que quieran ustedes usar, ¿no? O sea, la que quieran ustedes revisar. Incluso ahí ese es tal como está en el examen, ¿no? O sea, ahí no va a haber ninguna diferencia, pero van a poder ver todas las preguntas. Si aún así tienen alguna pregunta que la tengan en duda, que quizás es distinto que ahí lo pueden revisar y me dicen. Están las 3, las he dividido por el tipo de preguntas que eran, ¿no? Unas eran de integración y alcance, otras eran de tiempo y otras eran tipo PMP. Ahora, sobre gestión de costos, ya lo he abierto. Ya está ahí el capítulo 7. Ya. Y el primer trabajo, que eso recién lo vamos a desarrollar el sábado, así que no es problema. Pero agarren el capítulo 7 y revísenlo, por favor. Ya, acá hay unos, estos son videos de las sesiones anteriores del semestre pasado, si quieren lo pueden ver. Ya las tareas y obviamente las tareas y otras cosas van a cambiar. Déjenme ver si el capítulo 7 abre. Sí está, gestión de costos. Ya, entonces, adelantando un poco, vamos a tomarnos 2 o 3 semanas para gestión de costos. Ya vamos a ser relativamente rápido. Y todos los demás van a ser una semana, una semana, una semana. Ya para cada uno capítulo. Entonces, a diferencia de la vez pasada, esta semana, a diferencia de la primera parte del semestre, este semestre van a tener que leer un poco más, o más rápido en todo caso, ¿no?
porque va a haber una mayor cantidad de controles, ¿no? Porque tenemos que ver calidad, recursos humanos, comunicación, en 2 semanas nada más. En 2 semanas vemos costos. Calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, gestión de intereses. Adquisiciones que es compras y gestión de interesados. Ya, y como siempre, un control de recuperación y el examen final, ¿no? Que va a venir de cada parte. A diferencia de otras, parecido al anterior, acá vamos a tener en gestión de costos, vamos a tener 2 formatos nada más, que es hoja de trabajos estimados y el presupuesto, y el gestión de valor ganado. ¿Ya? Y lo demás vamos a tener normal, ¿no? O sea, uno para cada uno de ellos. Uno para gestión de calidad, recursos humanos, comunicaciones. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 formatos, 7, 8 formatos que se van a completar, que cualquiera de ellos podría venir en el examen final. Y también son, bueno, y misma cantidad de controles, ¿no? Pero esta vez, para hacerlo más sencillo, os voy a hacer controles de 10 preguntas para que no sean como los anteriores. ¿Ya? Entonces, eso es lo que con eso vamos a acabar con eso ya acaba, eso es lo que se viene y que vamos a acabar el semestre. ¿Ya? Profesor, una consulta. Sí. ¿Y solo va a ser puro control, o sea, de las lecturas o también control PNP? No, sí, también control PMP, pero voy a hacer, los PMPs lo que planeo hacer es que cada 2 capítulos haya un control PMP, porque son un poquito más complejos. Y yo no pongo muchas preguntas de PMP, si han visto, no pongo 3, 4, ahí tendría que poner 3, 4 preguntas, entonces mejor lo junto todo en un solo bloque. Pero sí a dar preguntas PMP. Una opción podría ser, no sé si quieren, se los dejo su opción, ¿no? Que los controles sean, digamos, 7 preguntas tipo lectura y 3 tipo PMP, si lo prefieren. Profe, yo creo que sí sería mejor porque si usted va a juntar los PNPs va a ser un poco complicado, o sea, el capítulo 7, luego del capítulo 8 Uh -huh. y Recuerden que todo. recuerden que los tipos PMP los tomo después del desarrollo de clases. Entonces tendría que cambiar a que todo sea después, o sea, no habría problema con eso, ¿no? O sea, Bueno, bueno, que mis compañeros también tendrían que dar su voto, porque o sea, yo lo veo como del punto de vista que no se junten tanto los PNPs, porque, o sea, dar un control de lectura y luego dar el PNP, como todo es, o sea, del mismo tema es más factible, creo yo, es mi punto de vista. mm, ya voy a hacer eso, voy a hacer 7 y 3, más o menos. 7 preguntas de tipo normal y 3 de PMP. Ya, y lo voy a tomar antes en todo caso. Ya, porque, bueno, al final las preguntas PMP hay algo de criterio ahí. En ese caso, el día sábado, el control lo voy a poner para el domingo en la noche, después de las clases. Porque en las clases más o menos doy los tips para esa parte del PMP, y ahí se amplía un poco. Entonces el control lo voy a poner domingo en la noche, o sea, domingo en la tarde. Ya, pero estudien para el control. Ya, con eso y con la clase está bien, porque no voy a poner nada en todo caso de gestión del valor ganado va a ser aparte, y ahí arranco con lo demás. Ya, entonces así que. Ya, y ese es el plan para la siguiente parte del semestre. Ya, si alguien tiene consultas, revisen, hagan la resolución. Ya les he mostrado la otra parte de cómo se ha resuelto. Ya, si alguien tiene consultas hasta las 7 que va a estar abierto esto, me avisan. Ya voy a estar acá todavía pendiente. Ya, y nos vemos el día sábado, pero lean por favor el capítulo 7. ¿Ya? ¿Alguna consulta ahorita de este tema, del examen o de algo? Ya, entonces estoy acá hasta las 7, revisen sus exámenes, porfa, me avisan.
¿Alguien está revisando el examen? Porque si no podemos avanzar clases, ¿ah? Lo consideraría mejor. Sí, profe, yo no, Sí. ya lo revisé. Ya. Sí, igual, bueno, va a estar ya hasta las 7, ¿no? Entonces podemos ir avanzando clases y si alguien lo está revisando lo puede ver. Ya, entonces mejor avanzamos. Ahora voy a abrir las diapositivas. Entonces vamos avanzando en la teoría. De paso que puedo tomar tranquilo el examen el domingo. Profe, ¿está compartiendo Entonces, ahorita pantalla también? ahorita voy a ver. Sí, voy a compartir ahorita. Ah, ya, recién ya, profe. Pensé que estaba compartiendo, sino que es que tengo Ah, no. problemas con otros cursos que parece que no, mi red está un poco lenta que no Ah, puedo por acá. lograr verlos de algunos profes. Sí. Ah, ya. No, sí, sí. Ahorita recién voy a compartir. Ok, profe. Bien, entonces. Ya, les he comentado, ¿no? Los tres grandes, y por eso es que nos tomamos nuestro tiempo con cada uno de ellos, sobre todo con los dos primeros, integración y alcance y tiempo. Son alcance, tiempo y costos. Porque los tres son parte de la triple restricción, ¿no? La famosa triple restricción. Entonces, cada uno cuesta al otro. Lo demás es no, secundario, pero no menos importante, ¿no? De calidad, de recursos humanos, todos ellos son secundarios, pero no menos importantes. Pero los fundamentales son costos, alcance, qué se va a hacer, cuánto va a costar y cuánto tiempo nos va a demorar hacer. Gestión de costos es muy similar en su metodología a la gestión del tiempo. Entonces empieza con estimar los costos. Ya, primero tenemos que estimar. Ya tenemos el EDT y todo parte del EDT. Pues que el EDT también nos hemos tomado nuestro tiempo. Así como cuando estimamos el tiempo, usamos el EDT y nos dijimos, ¿qué actividades tenemos que hacer para hacer cada uno de los paquetes de trabajo, es decir, de los elementos de menor nivel de tu EDT? En los costos nos hacemos la misma pregunta, bueno, una pregunta similar, digamos, ¿no? Nos decimos, ¿cuánto nos va a costar hacer cada uno de esos elementos? ¿Qué costo va a tener? ¿Cuáles son todos los costos que vamos a incurrir para completar ese paquete de trabajo? ¿Por qué se hace tiempo antes de costos? Porque uno de los factores importantes de costos en estas actividades son los honorarios, por ejemplo, o el alquiler de las máquinas. Y eso depende del tiempo. Entonces, no puedo estimar los costos hasta antes no haber hecho un estimado de tiempo. Por eso es que primero se hacen los estimados de tiempo. Ahora, si se dan cuenta, cuando vean el capítulo, lo lean, ya, es básicamente lo mismo que la estimación de tiempo. Usa las mismas entradas, ¿no? Con el añadido del cronograma del proyecto, que es el último, es la última salida del anterior, el cronograma que ustedes han realizado, el que está ¿cómo se llama? En Gantt. El Gantt que han hecho es la primera entrada para esto. Ya, y luego es la línea de base del alcance, que en nuestro caso es el EDT. Ya, en nuestro caso es el EDT con sus actividades. Ya, y aparte usa otros que no nos hemos visto todos, pero van a regresar, que es el plan de gestión de recursos humanos, el registro de riesgos y los clásicos factores ambientales de la organización y de la empresa y activos de proceso de la organización. ¿Y qué usamos? Usamos el que está en todo lado, que es el juicio experto, y los mismos de la otra vez. Análogo paramétrico, 3 puntos, de abajo hacia arriba, que es uno distinto, análisis de reserva, lo mismo, y le añadimos uno que se llama costo de calidad. Este costo de calidad lo vamos a ver más en la parte de calidad. Entonces, en el fondo tenemos los mismos. ¿Ya? Y tenemos, ¿qué estimados? El estimado de costo de las actividades, las bases para los estimados, es decir, cómo se han hecho esos estimados, y actualizaciones a los documentos del proyecto. Esos son los tres que usamos. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué vamos a obtener? ¿Ya? Nosotros vamos a obtener los estimados de los costos, Activity Cost Estimates. Algunos conceptos antes. ¿Ya? Estimados de orden de magnitud, del ROM. ¿Ya? Ese es el primero que hicieron. ¿Se acuerdan que al comienzo de todo les dije, recién vamos a calcular los tiempos, por ahora ponen un estimado
grueso de los tiempos, de cuánto tiempo nos va a demorar el proyecto, con los hitos, cuando hicimos el acta de construcción del proyecto. Ese estimado muy grueso que hicieron, ese es el ROM, un estimado de orden de magnitud, ¿no? En inglés, rough order of magnitude, un estimado duro, un estimado grueso, digamos, ¿no? Ya se hace al comienzo del proyecto, se hace antes de que calculen los tiempos, antes de todos estos procesos, ¿ya? Y un rango de desviación de ese estimado al cálculo final que hacemos es de más o menos 50%. Es decir, si nosotros, esto nos va a demorar 4 meses, ya lo más probable es que cuando lo calculemos nos salga o que es mucho menos, 2 meses, o que es mucho más, 6 meses. Entonces es muy abierto. Ya, hay otro tipo que se llama el estimado de presupuesto. Ya se crea durante el planeamiento, es más preciso que el ROM, y ya cubre todo el material equipo. Es decir, ya has pensado en todo lo que vas a usar, todo el personal que vas a usar, todo el equipo que vas a usar para el proyecto. Y una vez que te salen los costos y calculas los costos con eso, el rango se reduce de menos 10 a más 25%, ¿no? General, ¿por qué de menos 10 a más 25? Porque los seres humanos tenemos la tendencia a sobreestimar. Entonces, generalmente nos sale un poco más estimado, ya más 25%. Y finalmente están los estimados definitivos. Ya, estos son cuando se han hecho todo el cálculo y estos cuando se hacen los ajustes. Se crean durante el planeamiento, pero se hace al final, cuando se hace una revisión final. Y ese es el estimado final. Este no debería variar más que un menos 5 o un 10% del costo final de la obra, ¿no? O sea, de todo lo que al final, cuando ya acabe la obra, vas a sumar todo lo que has gastado y te va a salir que de estos estimados definitivos no debería variar de un menos 5 o más 10%. Ahora, recuerden los mismos 3 métodos que usamos. Analogía, ya el proyecto anterior por un factor y nos da el monto. ¿Ya? Paramétrico, que este es el que más se debe usar, ya que se acuerdan unidades de trabajo por costo unitario es igual a la duración. Entonces, por ejemplo, 20 kilómetros de carretera, cada carretera cuesta $1 millón, 20 millones de dólares te va a salir la carretera. Ya, entonces, con parámetros, igual que la otra vez, con parámetros. Acá también hay el tema de los factores de la producción, ¿no? Los mismos factores que vimos la vez pasada, 90%, 30%, etc. ¿Ya? Finalmente, y se usa de la misma manera, el estimado por 3 valores. Optimista, el PERT. Optimista, pesimista y más probable. Solo que lo hacemos con dinero. Pero lo mismo. Una vez el pesimista, una vez el pesimista y 4 veces el más probable. Y se hace de la misma manera. Hay uno más que no se hace usualmente en el tiempo, pero se llama ascendente, que es sencillamente juntar varias partidas de gastos y sumarlas. ¿Ya? Esto se hace en una segunda parte, pero los primarios son estos 3. Ya, entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos cuando estimamos el tiempo? Ya teníamos, por ejemplo, equipos y personal. Entonces, estimamos que por personal la obra nos va a durar 4 días, pero por equipos nos debería durar 2 días. Es decir, con equipos en 2 días acabamos la obra, pero como hay trabajo de personal, entonces el personal va a demorar 4 días en poner la obra. ¿Qué tiempo tenemos que poner nosotros? El mayor, 4 días. Ya, es decir, vamos a usar 2 días maquinaria y 4 días personal, entonces ponemos como 4 días la duración de la obra. En el caso de los costos, no pasa eso. Si, por ejemplo, mi costo de personal es 200 y mi costo de maquinaria es 100, tengo que sumar los 200 más 100, 300. Y eso se llama estimación ascendente. Si tienes varios costos que incurres en la obra, esto lo vamos a ver más el sábado cuando veamos, cuando lo haga en la práctica esta parte. Si tienes varios costos en esta parte de la obra, entonces lo que tienes que hacer es no el mayor, sino sumarlos. Y también se hace 3 valores, la fórmula, y también se hace, igual que en el otro caso, el análisis de reserva. Si me salía 3 días, le ponía un porcentaje de reserva, 10% más, 20% más, y me salía 4 días, digamos. En este caso lo mismo. Si me sale que esta actividad cuesta 10.000 soles, le agrego un 10% y le voy a poner que va a ser 11.000 soles, y eso es lo que pongo. Es el por si acaso. ¿Ya? Es análisis de reserva. Y finalmente, no lo vamos a hacer en esta parte, lo vamos a hacer después, el costo de la calidad y el solo de estimación de costos. ¿Ya? ¿A qué se refiere costo de la calidad? Lo vamos a ver con detalle después, pero les voy a avisar. Para calidad significa que
que estoy cumpliendo lo que he prometido con mi obra. Es decir, mi resultado final, mi entregable final, cumple con los requisitos que tenía al comienzo, cuando fue planificado. Cumple con todos y eso significa que se está cumpliendo con esa calidad. Para cumplir con esa calidad se incurren en costos. ¿Por qué? Porque tienes que poner un supervisor adicional, un inspector, o tienes que traer una empresa que te haga que te haga una revisión de calidad, una auditoría, etc. Entonces, todas esas cositas tienen costos. Y eso se le agrega, porque es el costo de la calidad. ¿Ya? Entonces, hay un costo en el que se incurre, ya porque mi entregable cumpla con los requisitos. Ya fuera de lo que me ha costado hacer, ¿no? Que me cumpla con los requisitos. Y ese se llama costo de la calidad. Entonces se le agrega. Ya, este análisis de propuestas, que de hecho creo que no va acá. Ya, una vez que tienen eso, y ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer el sábado, determinan el presupuesto. Ahora, ¿dónde está esto? Yo he modificado esta hoja de trabajos estimados, no va a ser esta, por eso la definitiva se las voy a enseñar el sábado, por eso la estoy pasando para el sábado, pero quiero igual enseñarles porque no es muy distinta. A ver, que salgan. Profe, ¿Sí? no entendí muy bien el costo de calidad. ¿A qué se refería? No sé si puedo repetirlo, por favor. Ya. A ver, un ejemplo, por ejemplo, a ver, están haciendo una instalación en la cual tienen que poner una red inalámbrica. Entonces tienen que poner varias torres, cada torre tiene que tener su BTS, transmiten entre ellos, y etcétera, ¿no? Entonces, en los requisitos, ya les han puesto que esas torres tienen que transmitir, digamos, o tienen que tener asegurado un determinado ancho de banda, ¿no? Entonces tiene que tener determinado ancho de banda y que no se debe caer. Y le pueden poner una determinación, ¿no? O sea, un estándar, digamos, tiene que estar activo no debe haber caídas de señal el 99% del tiempo, ¿no? Eso solo puedes dar margen un 1% de caídas de señal. Entonces te ponen todas esas condiciones de calidad, ¿ya? Entonces tú instalas todos tus equipos, está bien, los pones, pero ¿cómo compruebo de que, o sea, el control de calidad, cómo compruebo de que se están cumpliendo esos requisitos? Entonces, opciones, tengo que poner más personal para hacer la prueba. Entonces, durante un día tengo que poner más personal para que haga la prueba y mida y haga el reporte, etcétera. Eso cuesta. O tengo que contratar, si lo dice así el cliente, recuerden que había una parte cuando hicimos de los clientes en los requisitos que les decía cómo se iba a comprobar, quién lo iba a comprobar y cuál era la metodología. Entonces, podría ser que el cliente pide que lo haga un tercero, una universidad que compruebe, algo así. ¿Ya? Y les pide eso. Ya, entonces tú tienes que contratar a esa persona, tienes que contratar a esa entidad, a esa universidad, a esa empresa auditora, etc. Entonces, esas dos cosas cuestan tanto, entonces cuestan 100 o 200. Entonces, ¿qué haces tú? Añades esos costos, después de calcularlos, los añades a el total del costo de esa actividad. Ese valor, esa porción del costo total de la actividad, ese es el costo de calidad, el costo de la calidad, ¿no? Ese se calcula en realidad no en esta parte, sino en otra, pero se pone ahí porque se tiene que agregar. Ahora no lo vamos a agregar, porque no lo hemos calculado todavía, pero después se va a agregar. No sé si eso lo cumple. No sé si eso responde a la pregunta, ¿no? Sí, profe. Otra consulta. Ahí justo estoy viendo los estimados paramétricos. En el anterior se supone que era más que todo, digamos, hizo el ejemplo del camión, del volquete, que tenía su eficiencia y sus días de trabajo y su jornada. Entonces, en este caso sería, por así decirlo, o sea, ¿sería también algún tipo de material que va a trabajar dentro de eso, el costo? No por el material, sino que lo que usas es usar... antes hemos calculado el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos sale horas máquina, en 30 horas máquina.
No es decir, 30 horas de alquiler de no sé, una grúa o un elevador. Ya, ahora, antes lo hemos calculado en función del tiempo, pero ese alquiler de esa... Ahorita vamos a ver en la teoría si es alquiler o compra, vamos a ver esa teoría. Pero si, por ejemplo, fuese alquiler, yo alquilo ese elevador, entonces cada hora de elevador me va a salir, no sé, $100 o $80, lo que sea. Entonces acá el estimado paramétrico ya no lo hago con una variable de tiempo, sino con una variable de costo. Ya, entonces, por ejemplo, lo voy a variar un poco esto, ¿no? Pero así lo hacíamos antes, ¿no? El ID del EDT, la variable de costos le pongo hora máquina. El costo por unidad me lo copio del trabajo anterior, entonces tenía 30 horas máquina. ¿Ya? Y acá es donde voy a variar justo, o sea, 30 horas máquina, lo multiplico y eso me da el costo estimado. Acá me falta, por ejemplo, añadirle el 10%, el por si acaso, digamos. Y acá lo voy a variar un poco porque no va a poner tipo de recurso, ¿no? Entonces acá tendrían que poner, en este caso, elevador o camioneta, ¿no? Entonces, y así van calculando sus EDTs. Ya, lo mismo para estimados análogos, ¿se acuerdan? Era de una actividad previa, entonces, y se usa para cosas que no se pueden hacer un cálculo paramétrico, de la misma manera que el anterior. Entonces, y pueden usar los mismos, ¿ah? O sea, por ejemplo, en el estimado paramétrico anterior, y creo que le salía programación de tal aplicativo, ¿no? Entonces, la vez pasada el aplicativo era para manejar, no sé, 10 parámetros, ¿no? Pero ahora vamos a manejar 25. Entonces, con ese 10 y 25 yo obtengo mi multiplicador, ¿ya? Y se hace la pregunta distinta, ¿no? La vez pasada, así como antes decían, la vez pasada, ¿cuánto me demoró hacer este aplicativo? Se preguntan, la vez pasada, ¿cuánto me costó hacer ese aplicativo? Van al archivo del proyecto anterior y la vez pasada les costó, no sé, 5.000 soles, lo multiplican por ese multiplicador y les sale el nuevo estimado. Igual acá lo voy a cambiar un poco. Y ya ni hablar del estimado de 3 puntos. Hacen exactamente lo mismo, pero con valores económicos, ¿no? Entonces le pregunta a un especialista y le dicen, oye, ¿esto qué? No he podido hacerlo por paramétrico, no he podido hacerlo por análogo. Ya estoy desesperado, no sé cómo voy a calcularlo o estimarlo. Ya, experto, 3 puntos. Y le preguntas a una persona, oye, ¿cuánto crees que nos va a costar esto? Y la persona te dice, en el mejor de los casos me va a costar 1.000 soles. Ya, pucha, si todo sale mal, no sé, digamos que sea un estudio. Eso es típico, por ejemplo, cuando estiman estudios. Dices, oye, para una obra, tengo que hacer el estudio de arqueológico, ¿no? De restos arqueológicos. Impacto que lo hace el INC, lo hacen los arqueólogos. Entonces ahí no sabes, porque de repente encuentras algo, de repente no encuentras nada. Entonces no te puedes estimar cuánto te va a costar eso en realidad. ¿Ya? Entonces le preguntas a la persona que vas a contratar, a un especialista, oye, hazme un estimado, pues, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, si no pasa nada, si no encuentro nada, te costará, pues, 2.000 soles. Ya, pero si encuentro algo, pasa algo, te puede costar hasta 5.000 soles. Pero lo más probable es que te cueste 3.000, digamos, ¿no? Entonces ya ponen los 3 valores, sacan la ecuación, que ya hemos visto, es de una distribución normal, y encuentran el costo esperado. Ya después, acá me faltan algunas cosas para multiplicar, y les voy a agregar una parte acá que es acumular, que eso es lo otro que vamos a ver. Eso ya lo vamos a ver en la práctica, pero se acumulan estos costos. Acá viene la parte del estimado ascendente, ya para que puedan tener los costos finales. Y al final les voy a poner el cronograma para que sea un solo, perdón, el presupuesto, para que sea una sola hoja de trabajo. Ya, entonces, como ven, se hace de una manera muy, ¿dónde estoy? Muy parecida. Bueno, ya, y una vez que tienen esos estimados, determinan el presupuesto. Ya, y eso nace en lo que les acabo de decir, la agregación de costos y el análisis de reserva. Ya, entonces le van a agregar ¿qué es agregar los costos? A diferencia del tiempo que eligen el mayor, acá como les decía, acá se agregan los costos. Es decir, si tengo 3 recursos que se usan para acabar la actividad, tengo que sumar el costo de los 3, ¿no? Entonces, sumo el costo de los 3. ¿Ya? Y eso me determina el presupuesto. ¿Y cómo voy a mostrar mi presupuesto? Perdón, ¿cómo lo determino? Suma de costos, y ahí le agrego el análisis de reserva. ¿Ya? Y luego voy a hacer, después de hacer lo que vamos a ver en la teoría de la siguiente clase, que es
lo que vamos a hacer en la práctica en la siguiente clase, ya se hace algo muy importante con el juicio de expertos y con las relaciones históricas. Ya, relaciones históricas es, por ejemplo, ¿cuánto me costó para proyectos grandes? ¿Cómo viene subiendo el precio de la gasolina o el petróleo? ¿No? Entonces, algunas de esas cosas, con presupuestos que duran 1 año, 2 años, yo tengo que hacer estimados con eso. O ¿cuánto va a subir no sé, algún equipo, el concreto, etcétera, ¿no? Para algunas de construcción, por ejemplo, podría ser así. En nuestros casos que son tecnológicos, hay poco de eso. Podría ser relaciones históricas el dólar, ¿no? Cómo va subiendo el dólar. En nuestro caso sí es más importante. Ahora, sobre todo, que ha subido un montón, afectaría, por ejemplo, los proyectos que hemos estado desarrollando, verían que se ha cumplido lo del dólar, ¿no? Pero eso por el COVID y todo eso, ¿no? Y una vez que tienen todo eso y tienen todos esos presupuestos, viene esta parte que es la parte difícil, digamos, ¿no? La parte que más duele en los proyectos cuando los hacemos, la conciliación del límite de financiamiento. ¿Y qué es? Es apretar el presupuesto. Es decir, el presupuesto, lo más probable, si han hecho bien su trabajo, es que si habían estimado al comienzo, ¿se acuerdan el ROM? Que fuese, digamos, nos va a costar $1.000.000, ¿ya? Cuando hacen el presupuesto y lo hacen y lo trabajan bien, después de pasar 2 cosas. O es mucho menor, ¿ya? O es mucho mayor. Podría ser que le achunten, pero es mucho mayor o es mucho mayor. Ya, entonces, si lo estimé al comienzo en $1.000.000 y me sale 1.500.000. ¿Qué tengo que hacer? Ajustar. ¿Ya? Vas con el cliente y dices, mira, por lo que hemos calculado sale 1.500.000. Tenemos que ajustar. ¿Ya? Obviamente va a querer ajustar, ¿no? Porque él tiene $1.000.000 para hacerlo. Pero va a pasar algo interesante. Si tú vas con el cliente y le dices, mira, tú has presupuestado $1.000.000. Hemos calculado que el presupuesto va a costar 500.000. ¿Qué te va a decir el cliente? Hay que ajustar. Entonces, por los 2 lados, hay que ajustar. Vas con el cliente pensó $1.000.000 y le sale 1.500.000, te va a decir ajusta. El cliente pensó $1.000.000 y te va a decir, y sale 500.000, te va a decir ajusta. No, es lo normal, la naturaleza humana. ¿Ya? Porque siempre se puede ajustar un poco más. Y además que va a haber la sospecha, ¿no? Calculamos 1.000.000, nosotros sale 500.000, entonces podemos ajustar. Y eso se llama conciliación del límite de financiamiento. Ahora, incluso si haces para arriba, es decir, si, por ejemplo, vas con el cliente y te dicen, en el ejemplo que habíamos puesto que alguno de ustedes está haciendo, la flota en una mina, ¿no? Poner equipos en la flota, ¿ya? O poner equipo o convertir cierta cantidad de vehículos en vehículos autónomos, en el caso de los explosivos. Entonces, una de las cosas que te puede decir es, yo había presupuestado $1.000.000, yo había pensado que esto iba a costar $1.000.000, va a costar 500.000, ya. Oye, ¿podemos agregarle, ya que tenemos el presupuesto, podemos agregarle más dispositivos al sistema? O sea, es decir, o podemos ampliar la cantidad de vehículos de la flota que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, igual es un ajuste, si se dan cuenta. ¿Ya? Pero siempre se ajusta, eso se llama conciliación del límite del financiamiento. ¿Ya? O, de lo contrario, el cliente puede optar por, ya, bacán, me ahorro esos $500.000 y lo hacemos por 500.000. Entonces, esta es la parte que vamos a trabajar. Para eso tenemos también su acta de constitución. O sea, una vez que lo calculen bien, ahí se va a decidir en ustedes mismos cuál de las dos hacemos, ¿no? Ampliamos, etcétera, y para eso quería también que tengan todo en hojas de datos, porque esta conciliación se hace cambiando los parámetros, ¿no? Entonces, en la misma hoja de datos que han desarrollado se puede hacer esta conciliación. Y como les digo, es la parte más importante, a la vez la más dolorosa de la gestión de costos. Ya, bueno, es el ejercicio que vamos a hacer el sábado. Recuerden, todos es personal, equipos, insumos y materiales. ¿Ya? Son los 3 parámetros o unidades de medida en que nos hemos puesto de acuerdo nosotros, ¿no? Así los hemos catalogado. Ya acá está un ejercicio para crear. Todo esto lo vamos a hacer el sábado. Quiero acabar ahora rápidamente, nos quedan 5 minutos, la teoría, ejercicio. Ya, pues para acabar mejor de una vez la teoría, aprovechen esos 5 minutos. Ya, una vez que hacen eso, van a ir a la parte que es controlar los costos. Esto lo vamos a hacer la subsiguiente semana. ¿Ya? Porque esa es una parte importante. Ya, entonces, una vez que tienen su presupuesto, empiezan a hacer su trabajo. Esto lo vamos a simular nomás.
empiezan a hacer su trabajo y les va a salir les va a ir obteniendo resultados. Entonces, cuando acabemos este proceso, la primera parte, van a tener el presupuesto. Y el presupuesto lo van a tener calendarizado. Se llama presupuesto calendarizado. Entonces, por semana, digamos. Entonces, la semana 1 debo haber gastado ya 100.000 soles. La semana 2, 200.000. Para la semana 3, 300.000. Para la semana 4, 400.000. Digamos que mi proyecto vale 400.000 soles. Y voy a terminar mi proyecto. Pero en el transcurso, el mejor de los planes, dicen los soldados, los militares, el mejor de los planes de batalla, ya se acaba con la primera bala que se dispara en la batalla. ¿Ya? Es decir, puedes tener el mejor de los planes, pero apenas vas a la realidad, ya cambió tu plan. ¿Ya? Entonces, si tú pensabas que ibas a gastar 100.000 soles la primera semana, lo más probable es que no gastes 100.000 soles. Vas a gastar 110.000, 90.000, etc. Controlar los costos se refiere a mantener esa variabilidad a raya. Es decir, que no se pase mucho de los costos. Esa es la parte más, probablemente de todas las que hay en un proyecto, sea la más importante, porque estás trabajando con plata y con tiempo. Controlar los costos se refiere a mantener el costo donde debe ser, no gastar mucho más ni hacer mucho menos de tu trabajo. Lo vamos a ver con más claridad. Esa metodología que se usa se llama gestión del valor ganado, Air Value Measurement. ¿Ya? Y también hay uno que se llama proyección, lo vamos a hacer un poco menos, ¿ya? Y los índices para compleción. Todo esto, estos tres, los vamos a agrupar en lo que se llama gestión del valor ganado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sale de salida de este proceso de controlar los costos? La entrada es, tienes tus reportes de lo que has gastado en el proyecto, o lo que has avanzado en el proyecto. Tienes tu presupuesto, que lo vamos a obtener el día sábado. Luego usas la técnica, que sobre todo es la gestión de valor ganado, y lo que te sale es las proyecciones del presupuesto, ¿ya? Y las mediciones de performance, o sea, desempeño del trabajo. Son los dos más importantes. Son informes que tú puedes repartir a la gente y que con 2 números, lo vamos a ver ahora, bueno, la siguiente semana, con 2 números tú puedes saber qué tan bien está tu proyecto. ¿Ya? Y puedes tener proyecciones de cómo le va a ir el proyecto en términos de los costos. Acá está el ejemplo y acá está la gestión del valor ganado, que esto lo voy a separar para la siguiente. Y con eso es básicamente, esta es la teoría básica, ya del presupuesto. Tengo otra diapositiva que es la que vamos a usar la siguiente. Pero con esto ya tenemos la teoría básica. ¿Qué vamos a hacer el sábado? Ya, el sábado vamos a hacer en la práctica la estimación de los costos y voy a acabar un par más de detalles de teoría, de manera que estén listos para el domingo dar su control, incluido con el PMP. 7 preguntas de la lectura, 3 preguntas de PMP. Y la subsiguiente semana vamos a hacer gestión del valor ganado. ¿Qué necesito para hacer esto? Estimar los costos. Ya, solo necesito, bueno, ya lo tienen, que lo he revisado. Echen una revisada de que esté bien, porque para empezar a hacer este proceso de estimar los costos, lo que necesito es si no lo tienen completo, complétenlas el cronograma de su proyecto. ¿Se acuerdan que al final era un Excel donde tenían el Gantt? Ese es el que necesito para hacer para completar esta parte. Nada más. Ya eso lo vemos el sábado. Hasta ahí, consultas, preguntas, para cerrar ya. Profe, y digamos, en estos costos, como dice en la parte que es la más difícil, Sí. para evitar eso se tiene que aumentar los rangos, por así decirlo, dentro del mismo estimado de costos. Justo eso es lo que no debería pasar. O sea, yo puedo ponerme muy precavido, ¿no? Entonces digo, a todo le voy a, ¿sabes qué? Por si acaso, para no excederme en los costos, a todo le voy a subir un 50%. ¿Ya? Entonces, si esto me va a costar 100, yo voy a poner en el presupuesto, es clásico, que me va a costar 150. ¿Ya? Y presupuesta 150. Eso está mal, porque es un mal uso de los recursos de la empresa o de la institución, ¿no? Entonces tiene que haber un por si acaso, pero debe ser razonable. ¿Y cuándo se va a notar tu error? ¿Cuándo se va a notar que eso es lo que no se debe hacer? Cuando se haga la gestión del valor ganado. Porque si has dicho que te va a costar 100 y va a costar 150, ¿ya? Y cuando empiecen a llegar las facturas, etcétera, va a salir de que has estado gastando 100 en vez de 150, ya, unos de estos valores, lo vamos a ver ese día, pero uno de estos
estas varianzas del costo, uno de estos factores que son los con los que se miden los proyectos, te va a salir muy elevado. Entonces, cualquier persona que venga a auditar el proyecto, a revisar el proyecto, cualquier otro ingeniero de proyectos que venga a decir, ¿sabes qué? Esto estaba mal planeado. ¿Cómo lo has planeado así? ¿Por qué has presupuestado tanto de más? ¿No? Entonces, has estado desperdiciando recursos de la empresa, ya que han podido ser usados para otras cosas, y que los hemos reservado para tu proyecto, el cual has planificado mal, ¿no? Entonces, es un juego de, como vimos al comienzo, ¿no? El director de proyecto es un malabarista, ¿no? Siempre está haciendo equilibrio. Es un malabarista que a la vez está haciendo equilibrio. Es ese tipo de cosas. Entonces, no podemos hacer mucho, elevar mucho los costos en esta parte, ¿no? La reserva. No podemos tener 50% de reserva, ¿no? Bueno, al final se va a reflejar cuando se ejecute, cuando se haga el control de los costos, se va a reflejar que hemos hecho mal nuestra planificación, ¿no? Entonces, cuidado con eso. ¿Alguna otra consulta? Ya, listo. Si no hay más preguntas, cualquier consulta adicional por el WhatsApp. Nos vemos el día sábado. Si terminaron de revisar el examen, también me avisan, por favor, ¿no? Para terminar la revisión. Listo, saludos, cuídense. Solo, profesor. Hasta luego, hasta luego. Solo- Hasta luego.